Buenas tardes. Es de bendición estar con ustedes esta tarde, hermanos que nos están viendo a través de Facebook, YouTube o incluso Zoom. Es una bendición para mí introducirles al hermano Bob Baldwin, quien es un hermano de la confraternidad Sion. Él es un hijo espiritual que estuvo muy cercano, muy de cerca con el pastor Brian Bailey, y ha sido de bendición tanto en el ministerio como así también con nuestras familias. Él es graduado del Instituto Bíblico Sion en Waverly y asimismo es parte de la iglesia. Él y su familia, la familia de él está, el hijo de él, uno de los hijos de él es hermano con Josiah Baldwin, que es quien estuvo con nosotros hace un par de semanas. Es un gusto, un placer dejarlo con ustedes con él. Y le traduce Luisa Baldwin. Ella está casada con Jeremiah Baldwin, que es también hijo del hermano Bob Baldwin. O sea que está el suegro con Luisa. Y es un placer, una bendición para mí personal dejarles con el tiempo con ellos. Amén. Thank you, Marlon, for introducing me and Luisa. Muchas gracias, Marlon, por presentarme y a Luisa. It's good to be with you this afternoon in El Salvador. Es bueno estar con ustedes esta tarde en El Salvador. And I thank you for the pleasure of being able to share God's word with you. Les agradezco por el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. I know that you people have been out of church meetings for quite a while now. Sé que han estado fuera de la congregación por algún tiempo. And we were at Zion too, we were out for quite a while. Y así nos tocó a nosotros en Sion por algún tiempo. But we just started our meetings up a few weeks Hace ago. pocas semanas que podemos volver a reunirnos. So I'm sure you're anxious to get back together also. Así que puedo imaginar cuán ansiosos están de volver a congregarse juntos. So I hope that happens soon for you. Así que espero que suceda pronto para ustedes. So we'll start here. I have a message. Quisiera empezar, tengo un mensaje And I entitled it, Keeping God's Standards in Chaotic Times. que lo intitulé Guardar el estándar de Dios en tiempos caóticos. And I'd like to start out with reading Isaiah chapter 59, verse 19. 59, verse 19. Y me gustaría empezar leyendo Isaías capítulo 59, versículo 19. Así que Isaías 59, versículo 19, que dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. It seems that we are living in very chaotic times. Parece que estamos viviendo en tiempos realmente caóticos. In just 6 months, the world has seemed to be turned upside down. En apenas 6 meses parece que el And the enemy mundo se revolvió. has been coming in like a flood. Y el enemigo ha estado viniendo como un río que se rebalsa. The first flood is a big wave of fear, La primera cosa que viene a inundar es el miedo. a global fear, a fear of a pandemic. Un temor global de una pandemia. And the second, before it's even receded, Y antes de que esto se resuelva, we've been hit with a second wave. hemos tenido una segunda ola de inundación. And this wave is of hate and rebellion. Y esta es una ola de odio, de rebelión. It's a wave of corruption and violence in the world. Es una ola de violencia, de corrupción. There's a turning against authority in many parts. Es algo que se ha visto en muchos lugares que se han revoltado contra las autoridades. And these things have happened one after another. Y estas cosas han venido una tras la otra. And the thing that's really interesting is how fast they've happened. Y lo que es súper interesante es qué rápido han sucedido. The speed of these events happening is mind-boggling. Lo rápido que ha sucedido todo esto nos cuesta entenderlo. Now, I'd like to look at another time in history when things happened really fast Y like me this. gustaría ver otro tiempo en la historia donde cosas sucedieron tan rápido cuanto ahora. When things seem to change quickly in a normal environment. Una época donde las cosas parecieran que cambiaron súper rápido And en el this
en lo que vivían. And this event happened back in 303 AD. Y esto sucedió en el año 303 antes de Cristo. Something took place in this time that the church should really pay attention to. Algo sucedió en ese año que la iglesia debe prestar atención. There's a man named Diocletian, Había un hombre llamado Dionisio and he was emperor of Rome at this time. y él era el emperador de Roma en esa época. And during this time, things were pretty comfortable for the Christian. Y en esa época las cosas eran relativamente confortables para los cristianos. The Christians were enjoying a time of peace and prosperity in the land. Ellos estaban disfrutando el tiempo de prosperidad, de paz. Some Christians even held high positions in the government. Algunos aún tenían posiciones altas en el gobierno. And many Christians were employed in the emperor's own household. Y algunos aún eran empleados en la casa del emperador. But things were brewing underneath the scene. Pero por detrás de la escena, las cosas estaban moviéndose. Things were happening suddenly. Las cosas estaban cambiando rápidamente. Society was becoming more and more wicked. La sociedad se estaba volviendo más y más malvada. And corruption was growing at all levels. Y la corrupción estaba subiendo en todos los lugares. And maybe you can relate to that in your own country. Y quizá ustedes pueden relacionarse con eso en su propio país. The belief values of the Christians were clashing with the unsaved. Y lo que sucedía era que los valores morales de los cristianos estaban yendo en contra de los valores de los que no eran cristianos. And the values and morals of the that the Christians were hanging on to was interfering with what the godless wanted to do in the country. Y los valores de los cristianos estaban interfiriendo con aquello que Dios quería hacer en ese país. Perdón, con aquellos que no seguían a Dios querían hacer en ese país. So there's a real atmosphere of intolerance and hate. Así que había una atmósfera de intolerancia y de odio. And this was a problem for Diocletian, the emperor. Y eso era un problema para Dioclicio. As a leader of the known world, he had to keep order and peace. It was his job. Como líder del mundo conocido en la época, su trabajo era mantener la paz. So to bring order to what was going on, he enacted 5 new rules. Así que para traer paz y orden a ese momento histórico, él puso 5 leyes. And these 5 new rules he hoped would end the tensions that was brewing. Y estas 5 leyes él esperaba que fuesen a calmar lo que estaba sucediendo. And needless to say, the culture of Rome, which had grown more and more wicked, Bueno, no es de más decir que ¿cómo se dice? La atmósfera de maldad que se había desarrollado was about to change for the Christian, was about to turn on the Christian. estaba a punto de impactar a los cristianos. So on February 23rd, 303 AD, Así que en el año 303, en febrero, the emperor posted the first of these 5 new rules. el emperador impuso la primera regla. This first law ordered all copies of scripture to be burned. Su primera ley fue que todas las copias de las escrituras fueran quemadas. All churches destroyed, Todas las iglesias quemadas, their property confiscated, su propiedad confiscada, and Christian worship was forbidden. y la adoración cristiana había sido desde entonces prohibida. That was the first of the 5 new rules. Esa era la primera de las 5 reglas. Now, the very next day, the second rule was posted. Al día siguiente, la segunda ley fue publicada. And this rule stated that any Christian who did not go along with this would not be allowed to be represented in court. La siguiente ley fue que ningún cristiano que se opusiese a esta primera ley podría ser representado en la corte. They were deprived of any legal service to defend them. Ellos estaban privados de tener cualquier tipo de privilegio legal. They're also deprived, Christians were deprived of any public office. Ellos tampoco podían hacer parte de las oficinas públicas. And the Christians that were employed in the royal household had to change their beliefs or they would become slaves. Y aquellos que estaban siendo empleados por el emperador tenían que cambiar sus creencias o volverse esclavos. Now, this was the start of what is known as the Great Persecution. Así que ese fue el principio de aquello que se conoció como la gran persecución. And these changes came so suddenly Y estos cambios vinieron tan de repente
that many Christians didn't even know what was going on until they seen their churches being burned down. Que muchos cristianos ni siquiera sabían lo que estaba sucediendo hasta que vieron sus iglesias quemar. And could you imagine waking up one day and watching your church being torched by the authorities? ¿Pueden imaginarse ustedes despertar un día y ver su iglesia en llamas por las autoridades? Now the third law was posted. Entonces vino la tercera ley. And this one said that all Christian pastors were to be arrested, and there were many. Y esta ley decía que todos los pastores cristianos debían ser arrestados y habían muchos pastores. And this resulted in their prisons being overcrowded. Y esto resultó en que sus prisiones estuvieran sobrepobladas. And to remedy this overcrowded, they turned real criminals out on the street. Así que para remediar esto, lo que ellos hicieron fue soltar a los criminales en la calle. And then law number 4 was posted. Y entonces viene la ley número 4. This said that all Christians who were arrested could be freed Que todos los cristianos que eran arrestados podrían ser liberados if they chose to worship the gods of Rome. si decidían alabar a los dioses del pueblo. And the prison guards were allowed any means possible to get them to do this. Y los guardias de la prisión tenían permiso de hacerles cualquier daño para que esto sucediese. Now the 5th and final law was posted. Y entonces llegó la quinta y última ley. This said that all Christian clergy and all Christian people alike Y esto decía que todos los cristianos, el clérigo y la gente, they all must bow down and worship the gods of Rome. todos debían arrodillarse y adorar a los dioses romanos. Now this period of persecution lasted 10 years Y este periodo de persecución duró 10 años, until another emperor came into power. hasta que vino otro emperador en poder. This emperor was Emperor Constantine. Y este emperador fue el emperador Constantino. He came to the throne in 312 AD. Y él vino al trono en 312 después de Cristo. And as he was preparing his army to march against an enemy, Y en lo que él estaba preparando a su ejército para atacar a su enemigo, Constantine had a vision. el emperador Constantino tuvo una visión. And a church historian named Eusebius Y el historiador Esubio, historiador de la iglesia, said that Constantine swore to him that he saw a flaming cross in the sky. él cuenta que Constantino le juró que él había visto una cruz en llamas And it had the Greek words on it, y tenía la inscripción griega, in this sign conquer. The Greek words were in this sign conquer. "This I conquer", In this sign conquer. In this sign conquer. con este signo conquisto. So Constantine painted a cross on all of his soldiers' shields. Así que después de eso, el emperador Constantino pintó una cruz en todos los escudos de sus soldados. And he went into this battle and won a great victory. Y él fue al ataque y ganó una gran victoria. And after this, Constantine came up with a new law in the land. Y después de esto, el emperador Constantino trajo una nueva ley. And this law is what became known as the Edict of Milan. Y eso fue lo que se conoció más tarde como el Edicto de Milán. And Eusebius recorded the words of this law. Y Esubio, el historiador, guardó o escribió estas palabras. And this is what ended the great Y persecution. esto fue lo que terminó esa época de gran persecución. And I just want to mention a couple of the highlights of this Y law. solo quisiera mencionarle un par de los elementos importantes de esta ley. It began by stating that religious liberty should not be denied anyone. Empezó diciendo que la libertad religiosa no debería ser negada a nadie, And that each individual should be able to perform his or her religious duties as they desire. que cada individuo debía ser libre para profesar su propia religión de la manera que quisiese. And this covered Christians as well as all other religions. Y esto era para los cristianos y para todos los otros. It also said that all Christian places of worship would be rebuilt by the state. También estaba diciendo que todas las iglesias o los centros de adoración cristiana serían reconstruidos por el Estado. The land would rebuild it for the Christians. En otras palabras, el gobierno pagaría y lo reconstruiría para los cristianos. And this was be done quickly. Que esto debía suceder rápidamente. And this edict ended Y este edicto terminó
by saying that these things would be done, Constantine wanted the blessings of God to remain on the land. diciendo que Constantino hacía esto para tener la bendición de Dios sobre su tierra And that they would continue throughout all time. y que eso debía continuar para siempre. And this document birthed what we have now as freedom of religion. Y fue este el primer documento que originó lo que hoy conocemos como la libertad de culto. And this freedom of religion is what's enjoyed in many places of the world. Y esta libertad de culto es disfrutada en muchos lugares del mundo, And it started here with pero Constantine. empezó con Constantino. But we are living in troubled times today. Pero hoy vivimos en tiempos difíciles. What we see is an atmosphere just like Rome. Hoy vemos una atmósfera similar a la de Roma In many places, maybe worse. y en algunos lugares quizás sea peor. The world system is becoming less and less godly. El sistema del mundo es cada vez menos como el de Dios. Es contra el sistema del Señor. And it's not so much a political brewing, it's a moral attack on Christian values. Y no es tanto un problema político, pero más un ataque contra los valores cristianos. And even many of the churches are turning from what they believe are right and wrong in God's eyes. Y aún muchas de las iglesias están volviéndose atrás y dejando aquello que es recto delante de los ojos de Dios. And if we don't keep our lives filled with the Holy Spirit, Y we're si, going to compromise. y si nosotros no nos mantenemos o no mantenemos nuestras vidas llenas del Espíritu Santo, nos va a suceder igual. Vamos a comprometer esos estándares, vamos a dejarlos atrás. When we turn our focus away from God, Cuando nosotros volteamos o cambiamos el enfoque de estar en Dios and we start looking at the world, y empezamos a ver al mundo, we're going to ruin our conscience. We're going to weaken our lo que consciousness. sucede es que debilitamos nuestra conciencia We won't be able to discern what's right and wrong anymore. y no sabemos más cuál discernir el bien del mal. And as individually and as a church, we'll start doing those things that are displeasing to God. Y como individuos y como iglesia podemos empezar a hacer esas cosas que desagradan a Dios. And that's where we are now. We're living in a very troubled time. Y esos son los tiempos en los que vivimos, tiempos caóticos. We're living in a time that describes in Matthew 24:24. Vivimos en un tiempo que es describido por Mateo en 24:24, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. And one of the issues I see is the effect it's having on our youth and our young adults. Y uno de los problemas que yo veo es el impacto o la influencia que esto tiene en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes y en los jóvenes adultos. There seems to be less and less conviction in their hearts for the ways of God. Parece que la convicción de seguir los caminos de Dios se está desapareciendo poco a poco en sus corazones. They go off to colleges and are taught by secular professors. Van a la universidad y aprenden lo que sus profesores les dicen. These people don't even have a belief in Christianity, don't even believe in the Lord. Y estos profesores no creen en Dios, no creen en el Señor. It's a very dangerous situation for our young Y Christians. muchas veces es algo peligroso para nuestros jóvenes cristianos. And I think a good verse to memorize for these young people going off to college would be Colossians chapter 2, verse 8. Creo que un buen versículo para que aquellos que van a ir a la universidad memoricen es Colosenses 2:8, que dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. I think the question to ask ourselves is, how do we continue living as Christians in such an atmosphere as this? Y creo que la pregunta que debemos hacernos a nosotros es cómo podemos seguir viviendo como cristianos en una atmósfera como esta. Especially if what happened in Rome in 303 AD was to happen again today. En particular, si aquello que sucedió en el año 303 después de Cristo volviese a suceder el día de hoy, How should we go on living? ¿cómo es que nosotros debemos vivir? I want to look at three qualities, three character traits we need to incorporate into our lives. Y me gustaría ver 3 cualidades o 3 marcas de carácter que debemos incorporar en nuestras vidas. And these are taken from the life of Daniel. Y estas vienen de la vida de Daniel. And these will help preserve us when these times are coming
will even get worse in the church. Y estas cualidades nos van a preservar cuando los tiempos se pongan aún más apretados para la iglesia. Now, the first quality to look at has to do with steadfastness. La primera cualidad está relacionada con la perseverancia Determining to make a stand. y es estar determinado a mantenerse firme o estar determinado a perseverar. Now, Daniel was just 16 years old when he was taken captive. Daniel solo tenía 16 años cuando fue capturado He entered a land that was extremely godless and wicked. y fue llevado a una tierra que era extremadamente malvada, sin temor a Dios. He was separated from his family, Lo separaron de su familia, given a new name, le dieron un nombre nuevo and had to learn a new language y tuvo aún que aprender un idioma nuevo in a completely immoral culture. en una cultura completamente inmoral. But Daniel still remained true to God. Sin embargo, Daniel se mantuvo fiel. You know, how did he hacia do Dios. this? ¿Y cómo lo hizo? How did he still remain faithful? ¿Cómo fue que se mantuvo fiel? I want to see that the answer lies in Daniel chapter 1, verse 8. Y la respuesta empieza en Daniel 1:8, que dice, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Daniel's one main desire was to stay unspotted from the world. El primer deseo y el único deseo de Daniel era no contaminarse con el mundo. He wanted to separate himself from what was going on in Él society. quería estar separado de aquello que estaba sucediendo en la sociedad. And he trusted God would give him the strength and the grace to do this. Y él confiaba que Dios le daría la gracia y la fuerza para hacer esto. He trusted that God would help him stay true to his faith in any situation. Él confiaba que Dios le iba a dar la fuerza para mantenerse firme y fiel a su fe en cualquier situación. And until the Lord comes, we have to continue to live in this changing society. Y hasta que el Señor venga, nosotros necesitamos seguir viviendo en medio de la sociedad. This world that constantly changes around us. Este mundo que está constantemente cambiando. No matter what age we are, we're going to face difficulties that's going to test our integrity. Y no importa qué edad vamos a pasar por pruebas que van a testar nuestra fidelidad y nuestra integridad. You know, like we said, maybe as a student, it might be in a classroom. Quizás es un estudiante en una clase Maybe we'll hear a teacher say something that just goes against our total y beliefs. quizá ese estudiante va a escuchar a un profesor decir algo que está completamente en contra de aquello que creemos. Maybe it'll be in the workplace. Tal vez va a ser en el trabajo, We'll be asked to compromise our ways for a boss or someone over us. donde nos van a pedir que a lo mejor nos torzamos un poquito y rebajemos nuestro estándar para un jefe o alguien que está encima de nosotros. Maybe we'll be challenged by new laws that go completely against the ways of God. O quizás vamos a ser desafiados por leyes nuevas que van a ir completamente contra aquello que Dios dice. And to prepare for these Y times, para prepararnos para este tiempo, we need to make a stand now. nosotros debemos estar determinados hoy. We need to determine in our minds not to compromise. Debemos determinar en nuestras mentes que no vamos a rebajar o a comprometer. We need to make a stand for the Lord like Daniel. Debemos estar determinados de mantenernos firmes en el Señor. Paul told the church in Ephesians how to stand in Ephesians chapter 6, verse 13. Pablo le dijo a la iglesia cómo mantenerse fieles y firmes en Efesios 6:13. Y dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. We must determine to be overcomers and put our trust always in God. We need to do spiritual battle and learn that quick. Nosotros debemos estar determinados para ser vencedores y poner nuestra confianza en el Señor. Es algo que debemos aprender rápido. And taking a stand for God in this way won't be easy. Y estar determinados por Dios de esta manera no es algo fácil. Nothing that is of any value ever is easy. Nada que vale la pena es fácil. We're going to find ourselves in a minority. Nos vamos a encontrar en la minoría. We may appear to others as weak and maybe out of touch with reality. Quizás otros nos digan que somos débiles y que no vivimos en la realidad. Almost like an outcast, and nobody likes to be an outcast. Casi como los rechazados de la sociedad, y nadie quiere ser un rechazado. People would rather fit in with the crowd. La gente prefiere
o sea, ser como la gente y ser parte del grupo. It's easier that way. Es más fácil de esa manera. But this is what we have to do. We have to go against the crowd. Pero esto es lo que debemos hacer, ir contra la corriente. And when the Lord begins to move in judgment, Y cuando el Señor empieza a moverse en juicio, the unbeliever will seek out the Christian. aquellos que no creen en el Señor van a buscar a aquellos que creen. They'll want answers to what's going on. Ellos van a buscar respuestas. They'll see a divine hand and they'll want to know from the Christian what it means. Y ellos van a ver la mano divina de Dios sobre el cristiano y van a querer saber qué es lo que es. And we can see this truth from the life of Daniel in Daniel chapter 5. Y podemos ver esta verdad en la vida de Daniel, en Daniel capítulo 5. In this chapter, Daniel seems to be removed from the limelight. Y en este capítulo parece que Daniel no está más bajo la luz o sea, no está en primera fila. He seems to be set aside by the new king Belshazzar. Parece que el rey Belsasar lo puso de lado. He's no longer revered in this godless society. Ya no es un hombre reverenciado en esta sociedad sin Dios. He has no influence. Ya no tiene influencia, parece. But we see that when God's hand begins to write upon the wall Pero vemos que cuando la mano de Dios empieza a escribir en esa pared, during a time of drunkenness with Belshazzar, durante ese momento donde Belsasar estaba borracho, he became scared. él se asustó, tuvo miedo. And who did he seek out? ¿Y a quién buscó? He sought out Daniel. Buscó a Daniel. Daniel was known that he had the visions of God. Era conocido que Daniel tenía las visiones de Dios. And he told Belshazzar what was happening, and he told it in a way that it did happen. Y él le dijo a Belsasar lo que iba a suceder y fue lo que sucedió. And Daniel was again respected, and he was moved again to a place of Y authority. nuevamente Daniel fue respetado y fue movido a una posición de autoridad. So if we make a stand Así que cuando estamos determinados a estar firmes, and we determine not to defile ourselves, estamos determinados a no ensuciarnos, even though society has fallen apart, aunque la sociedad se esté cayendo, we will be recognized. nos vamos a ser reconocidos. We'll be able to read the hand of God, Vamos a poder leer la mano del Señor and we'll be able to be ready for his move. y vamos a estar listos para su mover. So the first one, we need to make a stand Así que la primera cosa es estar determinado a mantenerse firme in order to get through these times. para poder pasar a través de estos tiempos. The second characteristic that we see in the life of Daniel La segunda característica que vemos en la vida de Daniel involves prayer. está relacionada con la oración. We're not going to hold out in these troubling times unless we really nurture our relationship with the Lord. Saben, no nos vamos a mantener vivos durante este tiempo a menos que realmente cuidemos nuestra relación con Dios. We need to make our relationship with him a top priority in life. Necesitamos hacer de nuestra relación con Dios una prioridad en nuestras vidas. There's a model that I like to live by. Hay una frase que me gusta vivir, que me gusta mejor dicho, que ilustra mi vida o que vivo por ella. That motto is put nothing before and everything after our time with God. Y dice, no pongas nada antes y todo viene después de tu tiempo con Dios. Say it again. Put nothing before and everything after your time with God. No pongas nada antes, pon todo después de tu tiempo con Dios. And I believe that this is what Jesus did. Y yo creo que eso fue lo que Jesús hizo. His life was marked by consistent prayer to his Father. Su vida estuvo marcada por oración constante con He el Padre. communicated with God daily. Él comunicó con su Padre diariamente. And prayer is a secret to continuance. Y la oración es el secreto de la perseverancia. It's a preserver of the spirit. La oración es lo que preserva o lo que conserva el espíritu. It's the secret to continuing on. Es el secreto para poder perseverar y seguir adelante. For instance, you take a piece of leather, a leather jacket maybe, Imaginen un pedazo de cuero, una chaqueta de cuero, por ejemplo. and the tendency of a leather jacket is to dry out and crack and get old. Y la tendencia de una chaqueta de cuero es que se ponga dura y que se ponga vieja. And the only way to keep that subtle and to keep that moist Y la única manera que uno tiene para mantenerla suave y húmeda is to apply oil regularly. es ponerle aceite regularmente. That will keep that leather from cracking and drying out. Y eso cuida el cuero y lo cuida de romperse y
de secarse. And it's the same with our prayer life, our spiritual life. Y es lo mismo con nuestra vida espiritual y nuestra vida de oración. We need constant prayer regularly to keep us from cracking and drying and ruining ourselves. Necesitamos oración constante y eso nos preserva contra rompernos o contra secarnos. Because just like that leather, that's the tendency of our spiritual life, is to dry up and crack and get old if we don't apply the power of prayer to it regularly. Porque como ese cuero, la tendencia de nuestra vida espiritual es secarse si no aplicamos oración. There's an interesting verse in Daniel chapter 1, verse 21. Y hay un versículo interesante en Daniel 1:21 que dice, y fue Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Now, this verse doesn't seem to say much, but let's look into it a little bit. Y parece que este versículo no dice gran cosa, pero observemos un poco. The first year of King Cyrus would have been 70 years after Daniel was taken captive. El primer año del rey Ciro tuvo que haber sido aproximadamente 70 años después de que Daniel fue captivado. So that would have put Daniel in his mid to upper 80s. Así que Daniel debía ser por lo menos unos 80 y algo. And it says Daniel continued. That means he continued to prosper and be an influence. Pero dice Daniel, y fue, quiere decir en otras palabras, continuó hasta ese año, continuó siendo una influencia, Well into his 80s. aún pasado los 80. Even in a wicked and immoral environment, he continued to prosper. A pesar del contexto inmoral y malvado, él continuó prosperando. How did he do this? ¿Y cómo lo hizo? Daniel chapter 6, verse 10 gives us an answer. Daniel 6:10 nos da una respuesta. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Even when the law said not to pray or there'd be punishment, Daniel still continued to pray to his God. Aun cuando la ley decía que no debían orar, Daniel continuaba orando a su Dios. Prayer was a life habit that had been built into Daniel. La oración era un hábito de por vida que había sido construido en la vida de Daniel. Prayer is the vehicle that brings God's presence into our lives. La oración es el canal a través del cual recibimos la presencia de Dios en nuestras vidas. It's how he pours into us through prayer. Es la manera en la que Él nos unge a través de la oración. Nothing gets done without prayer. Nada sucede sin oración. It's like the train tracks are laid underneath the train. Es como las líneas ferroviarias que están bajo el tren. You can have a big, powerful train, big, powerful locomotive loaded with all the supplies you need. Podemos tener una locomotiva muy fuerte, llena de todo aquello que necesitamos. It can have all the material you need to make things happen. Puede tener todo el material que necesita usarse para que algo suceda, But it won't move 1 inch without the tracks under it. pero no se va a mover ni siquiera una pulgada si no tiene el eje ferroviario por debajo. All it'll do is dig right into the ground. Lo único que sucedería es que se quedaría estancado en el suelo It'll go nowhere. y no iría a ninguna parte. The same is with God, his blessings, and prayer. Y es lo mismo con Dios, las bendiciones de Dios y la oración. Our prayers are the train tracks that send that locomotive from heaven. Las oraciones son esos ejes que reciben las bendiciones del cielo. We need to lay them tracks in order to receive that train loaded with blessings. Y nosotros necesitamos estar sobre ese eje para poder recibir las bendiciones. That's how God chooses to work. Esa es la manera en la que Dios escoge actuar. And the work of laying down these tracks is not always easy. Y no siempre es fácil el mantener estos ejes. But prayer is a win-win situation. Pero la oración es una situación donde todos ganan, digamos. You will always get an answer when you pray. Siempre vamos a recibir una respuesta cuando oramos. It may not be the exact answer you're looking for, Quizá no la que ustedes están buscando. but God will speak to you every time you choose to Mira, pray. Dios te va a hablar a cada vez que tú ores It'll be the best answer for your life. y va a ser la mejor respuesta para tu vida. God wants to hear from us. Dios quiere escucharnos. He wants to reveal his plans to those who will commit themselves, their time to him.
Él quiere revelar sus planes a aquellos que van a entregar su tiempo a Él. If we make him a priority, he will speak. Si nosotros hacemos de Él una prioridad, Él nos va a hablar. And we see that in 2 Chronicles chapter 2, verse 9. Y leemos eso en Segunda de Crónicas 2:9. Para que me presenten mucha madera, porque la casa que tengo de edificar ha de ser grande y portentosa. So the first two characteristics we need to incorporate in our life Las primeras dos características que necesitamos tener en nuestras vidas is number one, determined to make a stand, not to compromise. es, número uno, estar determinado a mantenernos firme. Number two, be consistent in prayer. Y el número dos es tener por hábito la oración. And the third characteristic that Daniel showed us Y la tercera característica que Daniel nos enseña involves a healthy fear of the Lord. es tener el temor de Jehová adecuado. Daniel had a fear in his life, Daniel tenía un temor en su vida, but it wasn't the kind of fear brought on by man. pero no era el temor que los hombres ponen. Daniel's fear was described as the fear of the Lord. El temor que Daniel tenía era el temor a Jehová. It was an attitude of respect and loyalty. Era una actitud de respeto, de lealtad a Dios. He had a desire to please the Lord, Él tenía un deseo de servir a Dios. and his obedience was sincere. It was from the heart. It wasn't an act of obligation. Y su obediencia era sincera, no era un acto de obligación. He had a very close relationship with God. Él tenía una relación íntima con Dios. And how did this close relationship get so close? ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo fue que tuvo esa relación que se volvió tan íntima? I think the answer we can see is in Daniel chapter 10, verse 19. Creo que la respuesta está en Daniel 10:19. Y díjome, varón de deseos, no temas, paz a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? Now, this was spoken to Daniel by an angel in one of his visions. Y esto le fue dicho a Daniel por uno de los ángeles durante una de sus visiones. And the angel said something to him that Daniel knew. Y el ángel dijo algo a Daniel que Daniel sabía. And this is what influenced Daniel's whole life, and it's what should be our influence to obey God and stay with God. Y esto fue algo que influenció a Daniel en toda su vida y es algo que debería influenciarnos a nosotros. The four key words here Las 4 palabras clave is, "O man, greatly beloved." es, perdón, en inglés está un poco diferente de en español. En inglés dice, oh varón tan amado, aquí dice varón de deseos, y es como si esos deseos fueran hacia Dios. This angel was telling Daniel that he was loved by God. O ese deseo, perdón, era un varón deseado por Dios, quiere decir que Dios amaba, deseaba a Daniel. And what's there to fear when you know that you are loved by the God of the ¿Y qué universe? podemos temer cuando sabemos que el Dios del universo nos ama? I mean, if God is for us, who can be against Si us? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? See, God has set his heart after us, Si Dios ha puesto su deseo por nosotros and he has proven it in many ways. y nos lo ha mostrado en tantas formas, He's seen our dilemma as humans, Él se ha dado cuenta del dilema que tenemos como humanos, separated from him, estando separados de Dios, separated by our sin. separados de Dios por nuestro pecado. And he went and paid the ransom to bring us back. Y Él vino y pagó la deuda para poder traernos de regreso a Él. And even though that plan involved the life of his only son, Y aunque ese plan costó la vida de su hijo unigénito, he didn't hold back. He gave his only son. Él no se quedó con su hijo unigénito, sino que lo dio. And he has promised that if we stay with him and if we believe in him, Y Él nos ha prometido que si nos quedamos con Él y creemos en Él, that he will be with us always, even to the end of the world. Él estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. There's no better gift than this. No hay mejor regalo que este. No greater promise to knowing that he is with us always. No hay una promesa mejor que el hecho de saber que Él está con nosotros siempre. So the incentive to go on with our faith and to stay strong Así que la motivación de seguir adelante con nuestra fe y de seguir firme
is rooted in knowing the great love that God has for us. tiene que estar plantada o está plantada en conocer el tan gran amor que Dios tiene por nosotros. I'm going to read 2 verses here. Quisiera leer 2 versículos. It's in 1 John chapter 4, Está en primera de Juan 4, in verses 9 and 10. versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. See, God loved us first before we even deserved it, and that's an incentive we have. Dios nos amó primero, aún antes que nosotros lo mereciéramos, y esto es una motivación. So, in conclusion, Así que para concluir, we need to see that if we take these 3 characteristics of Daniel necesitamos entender que si tomamos estas 3 características de la vida de Daniel and we incorporate them into our life, y las aplicamos en nuestras vidas, we will and we can and we will be overcomers in this time. nosotros podemos y seremos más que vencedores en estos tiempos. Again, we must determine in our hearts not to compromise. Nuevamente, debemos estar determinados a mantenernos firmes, a no comprometer, And not defile ourselves with the ways of the a no world. ensuciarnos con las maneras del mundo. We need to be a person of prayer and meet with God regularly. Número 2, debemos ser personas con el hábito de oración y encontrarnos con Dios con frecuencia. And we must realize and understand and know the great love that God has for us. Y número 3, debemos darnos cuenta del gran amor que Dios tiene por nosotros. And this will result in a healthy fear of Him. Y esto tiene como resultado un temor de Jehová adecuado o saludable, We will love and obey Him from our heart. porque entonces vamos a amarlo y a obedecerle desde nuestro corazón. His ways won't be a burden to us. Sus caminos no van a ser un yugo pesado para nosotros, Because we have such a loving Father. porque entendemos que tenemos un Padre amoroso. And as we adopt these ways into our life, Y cuando adoptamos estas características en nuestra vida, we will please Him and bring glory to His name. le vamos a agradar y vamos a traer gloria a su nombre. And that's the goal of our lives here on earth, is to bring glory to God. Y eso es uno de los objetivos de nuestras vidas en la tierra, es darle gloria a Dios. And Daniel knew that all the glory belonged to the Lord. Y Dios sabía que toda la gloria pertenecía a Dios. And he knew this because he received it in a vision. Y él sabía esto porque lo recibió en una visión. And it's told us in Daniel chapter 7, Y nos es dicho en Daniel 7, verses 14 to 15. versículos 14 y 15. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel seen Jesus, Así que Daniel vio a Jesús, and he's seen that dominion was given, glory was given, and a kingdom was given to Jesus. y vio que se le había dado señorío, gloria y reino a Jesús. And even after the terrible things that Daniel saw that were coming upon the earth, Y a pesar de todo aquello terrible que Daniel vio que iba a venir sobre la tierra, he knew the outcome. él sabía cuál iba a ser el fin. And his response is seen in Daniel chapter 8, verse 27. Y su respuesta la vemos en Daniel 8 a 27, que dice, y yo Daniel fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. So we also know the final outcome. Saben, nosotros también sabemos cuál va a ser el fin. We know that Jesus has already won the victory for us, Nosotros sabemos que Jesús ya venció la victoria por nosotros and that he's coming again to set up his kingdom on earth. y que Él regresa para traer su reino a la tierra. So just like this verse says, we need to do what Daniel did. Pero así como este versículo dice, nosotros tenemos que hacer aquello que Daniel hizo. We need to rise up and do the king's business. Es la parte que dice, y cuando convaleció, en otra vez el negocio del rey. En otra palabra, se levantó y hizo el negocio del rey, lo que tenía que hacer. We need to go about our daily lives, taking every opportunity we have to do the Lord's work.
Nosotros tenemos que ir por nuestras vidas, con aquellas oportunidades que se nos dan para hacer el trabajo del Señor. Whatever we see before us that can bring his name glory, we need to involve ourselves in. Todo aquello que vemos que le puede dar gloria a Dios, debemos hacer parte de eso. We need to do the king's business. Necesitamos hacer el negocio del rey. That could be chances to feed the hungry, Eso puede ser una oportunidad para alimentar al hambriento, heal the sick, para sanar al enfermo, comfort those who grieve, para apoyar a aquellos que están en luto, speak peace when we can into other people's lives, para hablar paz en la vida de otras personas, minister to the poor, ministrar a los pobres, spread the gospel and teach his word to as many as we can. llevar el evangelio, enseñar la palabra de Dios a la mayor cantidad de gente que podemos. So we need to keep the standards, the ways of God. Necesitamos por eso mantener el estándar de los caminos de Dios. We need to be those people that God raises up in these last days. Nosotros debemos ser como esas personas o de esas personas que Él levanta en estos últimos días. We need to be that church that can change the world. Nosotros debemos ser esa iglesia que es capaz de cambiar al mundo. Amen. Amén. Let's end with a word of prayer. Terminemos con una oración. Dear Lord, we thank you for your wonderful example of Daniel. Amado Dios, te damos gracias por el ejemplo de Daniel. We pray that you help us see him in a new way. Oramos que nos permitas verlo en una nueva manera. Help these characteristics in his life become ours. Señor, permite que estas características en su vida se vuelvan también en nuestra vida. Help us to be those people that rise up and do the king's business Señor, ayúdanos a ser aquellos que se levantan y hacen el negocio del rey. and show light to this corrupted and cruel world. Y muestran la luz a este mundo que está corrompido. And I pray for this church in El Salvador, Señor, y oro por la iglesia en El Salvador. that you would visit them in a mighty way, Señor, que los visites de manera poderosa. that your glory would rest upon, Y Señor, que puedan ser esa luz donde están. that light that would bring others to you. Esa luz que trae a otros a ti. Give them strength Dales fuerza and hope y esperanza and help them to be successful in all that they do. y ayúdales a tener éxito en todo aquello que hacen. Pray that you bring others into their midst, Señor, oro que vengan otros en medio de ellos. that many come to salvation through their Que example. muchos vengan a la salvación a través de su ejemplo. We thank you, Lord, for this church. Señor, te damos gracias por esta iglesia. In your name we pray, amen. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias. It's been a pleasure, real pleasure to speak with you. Ha sido una bendición, una gran bendición estar con ustedes. And I'm very grateful for the opportunity. Y estoy muy agradecido por la oportunidad. And I would really love to go to El Salvador one day Y me encantaría ir a El Salvador un día de estos and see your beautiful country, y visitar su país hermoso. hopefully soon. Primero Dios, pronto. Gracias. Amén. Amén, muchas gracias. Amen. Esta Thank you very much. tarde queremos agradecerle a nuestro hermano Bo Baldwin y a nuestra hermana Luisa Baldwin por compartirnos esta palabra que ha sido de mucha bendición para nosotros. En nuestra ciudad está lloviendo en este momento y así como viene esa lluvia y refresca la temperatura que está bastante fuerte ahorita en nuestra ciudad, así también la palabra de Dios viene como una lluvia refrescante para el sediento. Damos gracias a Dios, así es que queremos agradecer también a nuestros hermanos en Cristo que han estado escuchando esta palabra y animarles a seguir adelante. Dios está con nosotros. Son tiempos difíciles, pero los estándares del reino están vigentes. No estamos solos. Dios está ayudándonos. Aleluya. Damos gracias al Señor. Así es que muchas gracias, mis amados hermanos. También mañana, recuerden, nos conectamos o hacemos nuestra transmisión a las 7 de la noche
Así es que les esperamos a todos. Gracias por todo. En nombre de la Iglesia de los Hermanos en San Salvador, en Houston y en otros lugares de nuestro país que nos están sintonizando, para ustedes, amados hermanos Baldwin.